Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a avanzar sobre el proyecto de la extrusora de plástico. El día de hoy vamos a ver lo que es una introducción de la extrusora, el problema del control de temperatura y vamos a describir algunas soluciones que podemos dar a este proyecto, ¿verdad? Bueno, cabe aclarar que, otra vez lo vuelvo a recalcar, es parte de un proyecto que tenemos y bueno, la intención, dado que ustedes como estudiantes no tienen esta formación respecto a control, voy a hablar en términos lo más simple posible, así que si hay gente de control viendo estos videos, por favor no se vaya a ofender porque no va dirigido hacia ustedes, ¿no? Va dirigido a gente, estudiantes de ingeniería de plásticos en general, ¿vale? Ok, bueno, extrusor de plástico. ¿Qué les puedo contar? Ustedes ya saben lo que es un extrusor de plástico. Es el dispositivo que se muestra en esta figura. La extrusión se refiere al moldeo, ¿vale? Entonces, es decir, vamos a transformar, o bueno, vamos a cambiar de forma del plástico. Por ejemplo, si tuviéramos plástico triturado en esta sección, lo que nosotros queremos es aplicarle un procedimiento, es calefacción, a este plástico para que cambie de forma y obtener hilos, que como lo habíamos platicado, esos hilos de plástico lo podemos usar para impresiones 3D. Es decir, podemos, digamos, reciclar cierto material para que se vuelva a usar en otras cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo funciona esta cosa? Esta extrusora tiene varias partes interesantes. La parte central de la extrusora se llama barril o cañón. La parte donde se admite el plástico se llama tolva, ¿vale? Esta parte central es la parte giratoria, se llama husillo, es una parte metálica o de otro material que va a hacer o va a transportar el plástico, ¿verdad? ¿Cómo se va a cambiar de forma el plástico? A través del calor, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos? Con llamados calentadores, calefactores o resistencias eléctricas, ¿verdad? También necesitamos estas termocuplas o son sensores o digamos termómetros, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante para qué sirven. Y bueno, el husillo dijimos que se mueve. ¿Cómo se mueve? Gracias a la acción de un motor en DC, ¿verdad? Que bueno, como han visto en videos en YouTube, también hay, por ejemplo, unos alumnos que hicieron un proyecto muy interesante que lo hacen a través de una manivela, ¿no? Ellos suplen lo que hace el trabajo del motor DC, ¿vale? Bueno, entonces el objetivo primordial de este trabajo es cómo podemos controlar la temperatura de este dispositivo. ¿Por qué? Bueno, primero la pregunta que nos vamos a hacer, ¿por qué es importante controlar la temperatura? Bueno, vemos que todas estas regiones deben de estar a cierta temperatura, ¿verdad? Supongamos que tenemos un material X, plástico, que se funde a los 90 grados centígrados, ¿vale? Bueno, entonces lo que hacemos usualmente es poner todas estas secciones a 90 grados centígrados. O es más, podemos tener solamente una sección a 90 grados centígrados al final de la extrusora. ¿Eso qué ocasiona? Eso ocasiona o puede ocasionar que el material salga no tan denso como nosotros queremos o le cueste producir la extrusión o tengamos un material muy frágil, ¿verdad? Entonces se pensó en poner, en vez de una sola etapa, poner varias etapas de calefacción. ¿Por qué? Eso mejora el proceso de obtención de la extrusión. Por ejemplo, en este caso tenemos la misma extrusora, bueno, otro diagrama, pero aquí ejemplificamos que, por ejemplo, en la primera zona tengamos 200 grados, y después en la otra zona 210 y en la última zona 220, ¿no? Entonces vamos a ver una variación progresiva de la temperatura. ¿Eso para qué? Como les digo, para mejorar las propiedades de extrusión, ¿vale? Ahora, vamos a lo importante. ¿Cómo controlamos la temperatura? Fíjate, si queremos controlar la temperatura, necesariamente la tenemos que medir, sí o sí. ¿Cómo se hace la medición? Bueno, pues se hace con dispositivos como un termómetro. Estos dispositivos a nosotros los vamos a conocer como sensores, ¿vale?
Entonces aquí ya lo había notado, es un sensor. Un sensor es un dispositivo que transforma un tipo de señal a otro tipo de señal. Por ejemplo, puede transformar la temperatura en una variación de voltaje, la temperatura en una variación de resistencia, la temperatura en lo que tú quieras, ¿vale? Hay diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, el termómetro, pues es una variación de temperatura a, digamos, un expandimiento del mercurio, ¿no? Que tú visualmente interpretas a qué temperatura está gracias a unas marcas en todo el termómetro, ¿vale? Entonces es la primera parte, necesitamos un sensor. La segunda parte y la más importante también, pues necesitamos un calefactor, ¿verdad? El calefactor, si te fijas, es una resistencia, te digo, eléctrica, que conforme tú le aumentes el voltaje o la corriente, puede aumentar o disminuir su acción, ¿no? A estos dispositivos se les llama actuadores. En ingeniería se les llama actuadores. Son dispositivos que hacen algo, por eso digamos que actúan, ¿no? Por eso se le llama actuador. Muy bien, pues con esas dos cosas vamos a plantear un sistema de control, ¿vale? Pero antes de ver el sistema de control, el que vamos a usar nosotros, vamos a dar una pequeña introducción sobre los controladores que existen, ¿no? O bueno, las metodologías. Bueno, una de ellas, las metodologías, se llaman los sistemas en lazo abierto, ¿vale? Y es el que quiero que veamos. Bueno, fíjate, ¿qué significa un sistema en lazo abierto? Un sistema en lazo abierto significa lo siguiente. El sistema que vimos allá arriba, la extrusora de plástico, lo vamos a representar con los llamados diagramas de bloques. Un diagrama de bloques es una forma gráfica de ver un problema. Digamos, si tenemos la extrusora, le vamos a llamar un que se llama sistema, ¿no? Imagínate que la extrusora es un sistema, ¿vale? A ese sistema le vamos a medir la temperatura. Digamos que tenemos un termómetro, no sé, imagínate así, súper mal dibujado, ¿vale? Termómetro que a nosotros nos va a dar la temperatura de forma visual, ¿verdad? Le vamos a poner temperatura S, porque lo vamos a usar como de sensor en el próximo ejemplo. Ok, ¿cómo variamos la temperatura de ese sistema? Pues ya dijimos que con el calefactor, ¿verdad? El calefactor, que realmente es una resistencia, o en forma ingenierial es un actuador, ¿sale? Ese actuador va a generar un cambio de temperatura gracias a que a un cambio de voltaje, a un cambio de corriente, dijimos, ¿no? Vamos a decir cambio de voltaje. Ahora, ¿cómo hacemos el cambio de voltaje en un sistema en lazo abierto? Bueno, no me voy a meter a detalles técnicos, pero digamos que nosotros queremos o tenemos una perilla como la de las estufas que puede cambiar ese voltaje, ¿vale? Entonces imagínate que esa perilla se puede mover desde 0 hasta 180 grados, ¿no? 0 grados hasta 180 grados, bueno. Ok, imagínate que aquí, o sea, puede ir desde 0 hasta acá abajo, ¿vale? Y, por ejemplo, 0 grados corresponde a 0 volts y 180 grados corresponde a 200 volts, digamos, ¿no? Más o menos, que te entrega 200 volts, ¿vale? Ok, entonces, fíjate, entonces significa que si tú giras la perilla hacia los 180 vas a incrementar el voltaje, ¿vale? Y que si tú regresas la perilla, pues vas a bajar el voltaje. Muy bien. Ok, entonces, con eso en mente vamos a ver cómo es el control en lazo abierto. Muy bien, entonces imagínate que el sistema, bueno, tú lo prendes, tú le pones cierto movimiento a la perilla, le pones ahí, no sabemos a qué valor está, ¿vale? Entonces la temperatura que tú mides con el termómetro te indica que está a 80 grados centígrados, ¿vale? Ahora, un detalle que se me olvidó decirte es que, por ejemplo, tú metes un material que digamos que quieres que la temperatura llegue hasta los 90 grados centígrados. Esa temperatura le vamos a llamar TREF, de temperatura de referencia, ¿no? Queremos que llegue a los 90 grados centígrados. Ese es el objetivo primordial. Queremos que,
por ejemplo, este calefactor, uy, lo moví un poquito, este calefactor llegue a 90. O supongamos que todos queremos que lleguen a 90, que no nos vamos al caso más difícil, ¿no? Queremos que todos lleguen a 90. Entonces ese va a ser el objetivo de este control, ¿vale? Entonces queremos que llegue a 90. Tú le moviste a la perilla y te diste cuenta que llegó a 80, ¿vale? Entonces, visualmente tú vas a esperar un cierto tiempo porque recuerda, este calefactor pues no cambia su estado o no cambia la temperatura de un solo golpe, ¿verdad? Sí le puedes poner un voltaje tal y en la entrada va a tener aquí el voltaje, pero lo va a convertir a temperatura, es decir, va a actuar, pero dijimos que todos los sistemas térmicos pues tienen cierta dinámica, ¿no? Entonces generalmente es lenta. Entonces después de varios minutos vemos que la temperatura llega a 80 grados centígrados. Ahora, ¿qué es lo que haces? Dices, bueno, si esta cosa hasta acá me da 200, entonces si yo quiero llegar a 90, pues bueno, pues ¿qué te parece si en vez de ponerla aquí, la pongo más o menos a la mitad, ¿vale? Entonces yo digo, bueno, pongo la perilla a la mitad. Entonces te va a dar, digamos, 100 grados centígrados. Después de esperar mucho rato, ves que da 100 grados centígrados, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Bueno, tú vuelves a corregir, bueno, dices, bueno, entonces creo que ahí no me da, entonces vamos a variarle a la posición, vamos a ponerla aquí. Y bueno, pues esperas otro rato y ves que otra vez la variación llega a 85 grados centígrados. ¿Ves cuál es el problema? El problema es que esto es un procedimiento muy ineficiente. Es decir, tú tienes que estar ahí esperando y viendo, calculando más o menos qué nivel de la perilla nos va a dar los 90 grados centígrados. Más aún, imagínate que hay una corriente de aire y que eso te modifique la temperatura del termómetro, ¿no? Entonces va a ser casi imposible que tú manualmente lo hagas a 90 grados centígrados. Además, súmale la pérdida de tiempo, o sea, tú tienes que estar ahí, o sea, una persona, un operador va a tener que estar esperando hasta corroborar que la temperatura es de 90 grados centígrados. Como ves, pues no tiene sentido, ¿no? Y menos en este tiempo que nosotros tenemos tecnología, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si en vez de tener ahí un humano, no sé, imagínate que yo estoy ahí checando la temperatura, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si nosotros mejor ponemos un robotcito? Ahí mal dibujado, este es un robot, ¿vale? Entonces, en vez de yo estar ahí, pues yo me largo y dejo el robotcito que lo haga, ¿vale? Entonces, ¿quién va a ser el robotcito? El robotcito para nosotros va a ser una computadora, el CPU, puede ser una tarjeta y, bueno, en nuestro idioma puede ser por ejemplo, un Arduino, ¿no? Un Arduino, que es la tarjeta que conocemos, pero bueno, puedes poner no sé, un microcontrolador y ya si estás bien loco, pues puedes poner un FPGA, ¿no? Es como tirarle cañonazos matar a una mosca con cañones, ¿no? Pero con un Arduino va a ser suficiente, no necesitamos más, ¿vale? Entonces, para meter la computadora, el Arduino o el robotcito, vamos a meter el segundo concepto, que se llama el 2, es sistema de control. Perdón, en lazo cerrado. Vamos a ver. Fíjate, generalmente las cosas te dicen a qué nos referimos. Bueno, ok, veamos. Vamos a dibujar el mismo sistema, ¿vale? Entonces, recuerda, tenemos un sistema que es la extrusora de plástico, ¿vale? Aquí está, en bloques. Tenemos el actuador que le voy a poner calefactor o resistencia. Ahí, calefactor. Ahí lo estoy generando doble. Ok, dijimos que este varía la temperatura y gracias a una variación de voltaje, ¿vale? Ok, entonces, en vez de tener un termómetro y ahí estar como salvaje esperando a ver qué pasa con esa temperatura, pues ya dijimos que usamos un sensor, ¿verdad? Un dispositivo que varía, en este caso,
Dependiendo de la variación de temperatura, genera una variación de otro tipo de señal, un voltaje, una resistencia, lo que tú quieras. Vamos a conectarlo aquí, es decir, la temperatura del sistema va a ser medida por el sensor. Vamos a obtener una temperatura del sensor, que va a ser generalmente igual a la temperatura de esto. Se dice que es igual. ¿Vale? Ahora, ¿por qué se llama enlazo cerrado? Es decir, lazo cerrado es porque esta lectura de la salida la vas a usar para tu sistema de control. Recuerda, dijimos que hay una temperatura de referencia, que en nuestro caso eran, no sé por qué tengo el 80 en la cabeza, pero bueno, no me hagas caso, es 90 grados centígrados, ¿verdad? Bueno, pues imagínate que esa señal de referencia la vamos a usar para explicar lo que es un control. Entonces, ¿qué es lo que hace? Matemáticamente lo que se hace con esa señal es restar la señal del sensor. Es decir, vamos a comparar la temperatura que queremos con la temperatura que está midiendo el sensor. Eso se llama comparación. Bueno, esta señal que acabamos de obtener se le llama coloquialmente como el error. El error, digamos, es la temperatura de referencia menos la temperatura del sensor. En algunos libros la vas a conocer que es al revés, pero es exactamente lo mismo. Perdón ahí por las motos y el machismo tóxico. Lo siento. Ok, entonces tenemos una señal de error, ¿vale? Esa señal de error, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esa señal de error la vamos a meter a la computadora, al robotcito. El robotcito, recuerda, vamos a tener aquí un robotcito, maldito sea. Vamos a tener aquí un robotcito que se va a encargar de hacer toda la vigilancia, ¿verdad? Entonces este robotcito le vamos a llamar nosotros control, ¿vale? Y para explicar cómo funciona el control, lo vamos a explicar mediante el controlador más fácil que puedes encontrar, que es el control proporcional. Ahora, el control, viéndolo de forma muy simplista, es, en nuestro caso, es una ecuación que nosotros vamos a programar en la tarjeta, Vamos a decir que la ecuación que vamos a programar, el control, se le va a llamar U, ¿vale? U. Y nosotros esta U va a estar en función del error, ¿vale? Entonces, vamos a explicar el control proporcional, que es el más fácil. El control proporcional se refiere a que el error lo vas a multiplicar por una constante. Kp es una constante y Kp es mayor que 0. Bueno, no tiene sentido que sea igual, ¿no? O sea, que sea igual es de locos, de psicópatas. Bueno, ¿vale? Kp debe ser mayor que 0, es decir, es un número mayor que 0. Puede ser 0.1, 0.2, 5, 10, lo que tú quieras. Pero para no confundirnos vamos a ponerle que es 0.1, ¿vale? Ese va a ser Kp. Bueno, vamos a ponerle aquí Kp es igual a 0.1. Muy bien, entonces fíjate, cuando lo multiplicamos por el error, esta señal de control va a tener un número. Ese número lo vamos a convertir a una señal de voltaje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya te lo explicaré en videos posteriores, ¿no? Ok, entonces, ojo, antes de proseguir, toda esta parte que te voy a encerrar aquí, bueno, hasta aquí, ¿vale? Toda esa parte azul la va a hacer la tarjeta, la va a hacer el Arduino. No pierdas de vista que esto lo va a hacer el Arduino, es decir, todo esto va a estar programado, va a ser código que tú vas a programar. Es decir, por ejemplo, el sensor va a ir conectado a un canal del Arduino, ¿vale? Y de la salida del Arduino va a ir conectado al calefactor. Bueno, va a ir conectado a un circuito y ese circuito se va a encargar de convertir esta señal de control en la señal de voltaje, ¿no? O la señal de voltaje que tú le mandes la va a convertir o la va a adecuar al sistema calefactor, a la resistencia, ¿vale? Entonces no pierdas de vista eso. Muy bien. Ok, ahora sí vamos a explicar el procedimiento. Vamos a usar un colorcito verde y vamos a borrar el robotcito. ¿Vale? Ok.
Muy bien. Entonces, digamos que, bueno, tú encendiste eso, la KP la pusiste a cierto, entonces echas a andar el sistema. Para ejemplificar esto, vamos a decir que la temperatura del sensor es 80 grados centígrados. Recuerda, nosotros queremos una temperatura de 90 grados centígrados, pero la temperatura aquí es de 80 del sistema. Que tú lees con el sensor es de 80, ¿vale? Muy bien, recuerda, en la tarjeta esta lo vas a comparar con la temperatura de referencia, es decir, el error va a ser igual a ¿quién? Bueno, vamos a cambiarle de color. El error va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos los 80 que tú estás leyendo. Eso se convierte en un 10, ¿verdad? 10 por punto 1, 10 por punto 1, ¿cuánto va a ser? 1. Es decir, la U va a valer 1. Y digamos que después de un código que luego vamos a hacer, ese 1 lo vamos a convertir en voltaje. Digamos que lo convertimos en un voltaje V de este tamaño. Recuerda, entre más grande quiere decir que le metemos mucho voltaje, y si la V es pequeñita quiere decir que le metemos poquito voltaje, ¿vale? Entonces le metemos cierto voltaje al calefactor. Eso va a hacer evidentemente que la temperatura pues aumente, digamos, aumenta hasta 85, ¿vale? Por citar un ejemplo. Entonces 85, aquí lo cambias y vamos a tener 85. Este 85 lo vamos a comparar acá. Entonces va 90 menos la temperatura del sensor. 90 menos 85, pues te da 5, ¿verdad? Entonces 5 por punto 1, ¿cuánto te va a dar? 0.5. Es un número. Ese, recuerda, con una adaptación convertimos ese número a voltaje. Digamos, si 1 era de este tamaño, pues 0.5 debe ser la mitad, ¿verdad? Entonces digamos que eso es la mitad. Entonces, por lo tanto, no tiene sentido que acá en el sistema dé un brinco de 5 grados. Ahora imagínate que da un brinco de 2 grados y medio. Entonces te da 87.5 grados centígrados, ¿vale? Ahora esta temperatura la vuelves a comparar con el error. Entonces te da 90 menos 87.5, te da, no sé sumar, 2.5, ¿vale? 2.5 por 0.1 sería 0.25, ¿verdad? Quiere decir que el voltaje ahora va a ser más pequeñito, va a ser un cuarto del original. Eso va a incrementar, digamos, ahora en, digamos, 1 punto y tantos, ¿ah? Bueno, vamos a ponerle 88, números cerrados, ¿vale? Entonces, si te fijas, la acción de control va a ser el voltaje, digamos, que le va a llegar al calefactor más y más y más pequeñito. Si nosotros graficáramos el comportamiento que te acabo de mencionar, digamos que graficamos la temperatura a lo largo del tiempo, nosotros vamos a tener una temperatura de referencia, ¿vale? Que sería 90 grados centígrados. Entonces la máquina necesariamente empezó en 0 grados centígrados, ¿no? A menos de que ya la hayas tenido calentándose. Ok, entonces empezó en 0, y si te fijas, lo que nos dice el análisis numérico que acabamos de hacer, va a llegar a cierta temperatura, 85, y después se va a hacer más lenta, 87, más lenta, 88, y total, que esta señal de control jamás va a llegar a los 90 grados centígrados, ¿vale? Entonces este T, no le puse numeritos, pero pues no sé, puede pasar 3 horas. Y este T va a depender de la ganancia KP, ¿vale? Entonces digamos que tú escoges una KP más grande, entonces el tiempo va a ser, no sé, 35 minutos. Y si la KP es más grande, pues puedes variar ahí con el tiempo, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es ver la dinámica de tu controlador. Fíjate, con algo tan simple como una multiplicación por el error, puedes hacer que tu sistema llegue a casi los 90 grados, ¿vale? Es decir, en vez de tú estar ahí perdiendo el tiempo, modificando la perilla, pues lo puede hacer una computadora, ¿no? Un CPU, un Arduino. Entonces, digamos, el Arduino es la inteligencia que va a hacer o va a variar digamos, la perilla, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta es una de las grandes ventajas del control automático. El control automático tú lo puedes usar para automatizar cualquier proceso. En este caso lo vamos a usar para que la temperatura llegue
al número que nosotros queramos. Si queremos una temperatura de 200, pues la tarjeta va a calcular esas operaciones, va a hacer las operaciones para que lleguemos a los 200 grados centígrados. Bueno, en los siguientes videos vamos a ver o nos vamos a meter más a fondo lo que es el controlador, ¿vale? Cómo podemos quitar este pequeño brinquito que se les conoce como SSE, Steady State Error, es decir, error en estado estacionario. El control KP siempre va a tener este error, es decir, va a tener ese brinquito que no le impide llegar a los 90 grados, ¿no? Entonces, bueno, como parte del proyecto, recuerda, esta es una introducción, vamos a ver cómo se modela, por ejemplo, este sistema, cómo podemos modelar el sistema de temperatura de una extrusora. Recuerda, este sistema se le llama sistema dinámico. Sistema dinámico se refiere a un sistema que va a variar, ¿no? Porque si tú le metes, bueno, el calefactor al barril se calienta, pues el sistema va a variar, ¿verdad? Va a tener una diferente temperatura. Entonces por eso se llama dinamismo o dinámico. Recuerda, un sistema dinámico se puede expresar con ¿qué? Matemáticamente con derivadas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que este sistema es un set de ecuaciones diferenciales. Algunas van a ser no lineales, algunas van a ser lineales. Y pues que si son no lineales van a ser un poquito más interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, en siguientes videos posteriores vamos a ver, bueno, lo que es el sensor, cómo podemos elegirlo, vamos a ver la programación del control, vamos a ver cómo se instrumenta el calefactor y vamos a ir paso a paso. Bueno, pero por el momento yo creo que eso es todo, espero que haya quedado un poquito más claro y pues bueno, nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias por tu atención, chao.